Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 37 de nuestro curso de geometría. Estamos viendo un teorema que indicaba en la lección anterior que si usted tenía dos ángulos en dos planos diferentes, uno el A y el otro A', de manera que los lados correspondientes, o sea, los lados de esos ángulos, los lados correspondientes de esos dos ángulos son paralelos y están los dos localizados en el mismo lado, hacia el mismo lado de la línea que conecta a sus vértices o que pasan por sus vértices, entonces los ángulos son congruentes. ¿Okay? Bien, pues eso es lo que nos dice el teorema. Y ya habíamos visto varias cosas. Y entre las siguientes habíamos dicho lo siguiente, que hemos hecho al segmento AD, este que está aquí, congruente al segmento A' de P, congruente a este. Vamos a marcarlos como que son congruentes para identificarlos. Este es congruente con este. Y por hipótesis, ese lado AD es paralelo a A' de primo. ¿Verdad? Luego, si eso es así, en este cuadrilátero AD de primo A', AD de primo A', estos dos segmentos, los otros dos segmentos, el D de primo y el A' van a ser congruentes y paralelos, porque vimos aquí un teorema hace unas cuantas lecciones atrás que decía que si usted tenía dos segmentos paralelos y congruentes, entonces los dos segmentos que tenían como extremos a los extremos de esos dos segmentos paralelos y congruentes iban a ser también paralelos y congruentes. Así que repetimos, como AD es congruente con A' de primo y además son paralelos, estos segmentos determinados por los extremos de ellos, de esos dos segmentos paralelos y congruentes, van a ser también paralelos y congruentes. ¿Ves? El segmento D de primo, este que está aquí, va a ser congruente con el segmento A' y además van a ser paralelos. ¿Okay? También van a ser paralelos. Muy bien. Entonces, como por hipótesis, también hemos hecho al segmento AC, este que está aquí, congruente con el segmento A'C', eso lo hicimos al final de la primera parte de esta lección, y además, por hipótesis, son paralelos, miren, vamos a marcar lo que son congruentes, ¿ok? Y además son paralelos, entonces aquí dice que el cuadrilátero ACC', que es este que está aquí, ACC', en ese cuadrilátero, estos dos segmentos, el A' y el CC' serán congruentes y paralelos, por la misma razón, ¿verdad? Si estos dos segmentos son congruentes y paralelos, entonces los segmentos que tienen como extremos a esos dos segmentos congruentes y paralelos también serán congruentes y paralelos. Muy bien. Bueno, pues fíjense en la siguiente situación, lo que tenemos aquí. Aquí tiene que este segmento D de primo, este que está aquí, D de primo, es congruente con este segmento A'. O sea que la medida de este segmento es igual a la medida de este segmento. Por otro lado, aquí hemos encontrado que el segmento A', este que está aquí, otra vez, A', es congruente con el segmento CC', con este que está aquí. Así que eso significa que la medida del segmento A' va a ser igual a la medida del segmento CC'. Bueno, pues si la medida del segmento D de primo es igual a la medida del segmento A' por ser congruente, y la medida del segmento A' es igual a la medida del segmento CC' por ser congruente también, por la ley transitiva de la igualdad, la medida de este segmento D de primo va a ser igual a la medida de este segmento CC'. Primera cosa igual a la segunda igual a la tercera, la primera es igual a la última, ¿verdad? Eso lo estudiamos en el álgebra elemental. Así que por eso, por la ley transitiva, podemos decir que el segmento D de primo va a ser congruente con el segmento CC'. También fíjense en lo siguiente, D de primo es paralelo a A'. Este segmento es paralelo a este segmento. Y por aquí hemos visto que este segmento, el A', entonces es paralelo al CC'. Bueno, pues sí, un segmento es paralelo a otro. Y ese otro segmento es paralelo a un tercer segmento. Ahí vimos un teorema aquí que decía que entonces el primer segmento también va a ser paralelo al tercer segmento. Por eso podemos decir también que el D de primo, este que está aquí,
además de ser congruente, que es lo mismo, con el CC', va a ser también paralelo al CC'. ¿Ok? Bueno, pues entonces, en este cuadrilátero, en este otro cuadrilátero que tenemos aquí, el CD de primo C', en el cuadrilátero, CD de primo C', ¿verdad? Como estos dos segmentos son paralelos y congruentes, pues entonces los dos segmentos que tienen como extremos a los extremos de esos dos segmentos congruentes y paralelos serán también congruentes y paralelos. En particular, lo que nos importa es que son congruentes, además de paralelos, claro. Pero entonces lo que nos importa es que van a ser congruentes. Este segmento CD va a ser congruente con este segmento C' D'. Bueno, pues mire lo que tenemos en estos dos triángulos. Este triángulo ACD y este triángulo A'C', D'. ¿Ok? Tienen los tres lados correspondientes congruentes. Y hay un tipo de congruencia de triángulos que dice que si tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes a los tres lados de otro triángulo, los dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, esos triángulos, el ACD, que está aquí arriba, va a ser congruente con el A'C', D', este que está aquí abajo. Y por lo tanto, por ser partes correspondientes de dos triángulos rectángulos, congruentes, el ángulo A, este ángulo del triángulo ACD, va a ser congruente con este ángulo A' del triángulo A'C', D'. ¿Ok? Y eso era lo que queríamos probar, ¿ves? Que si estos dos ángulos en dos planos diferentes tenían sus lados correspondientes paralelos, entonces ellos iban a ser congruentes. Y ahí tenemos finalmente la conclusión. ¿Ok? Y ahí tenemos la demostración de ese teorema. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora otro teorema también que indica lo siguiente. Perdón, esto no, este no es el teorema. Ese teorema lo vamos a necesitar en la demostración de este teorema que viene ahora. Por un punto fuera de un plano, puede pasar solamente un plano que es paralelo a ese plano, del cual ese punto está fuera de él. ¿Ok? Bien, vamos a ver la situación aquí. Yo tengo un plano PQ, este que está aquí. Voy a mostrado esta parte, esta región. Y tengo aquí un punto A que está fuera de ese plano PQ. Pues yo quiero demostrar que por ese punto A pasa nada más un plano, que vamos a llamar NN, que va a ser paralelo a ese plano PQ original. Recuerden que por el punto A puede pasar un número infinito de planos. Ese que he marcado ahí, uno que sea más inclinado hacia el frente, uno que sea más inclinado hacia atrás, uno que sea más inclinado hacia la derecha, uno que sea más inclinado hacia la izquierda, etc. Pero de todos ellos, entonces el número infinito de planos que pueden pasar por el punto A, nada más hay uno que va a ser paralelo al plano PQ. Bien, recuerden que esto se parece a un teorema que decía en el plano, por un punto fuera de una línea, de hecho es un axioma, por un punto fuera de una línea pasa solamente una línea que es paralela a esa línea dada. ¿Okay? Pues esto fíjense que se parece, pero aquí fíjense que ya ustedes ven que lo puedo demostrar. Esto no tenemos que aceptarlo como cierto, lo podemos demostrar como un teorema. Miren la prueba. Dice, considere un plano
que hemos llamado PQ, y un punto que hemos llamado A, que no está en ese plano, en el conjunto de puntos del plano PQ. No pertenece a ese conjunto de puntos que es el plano PQ. ¿Okay? Bueno, pues queremos ver que existe un único plano que vamos a llamar MN, que pasa por ese punto A y cumple con la condición de que ese plano MN que pasa por el punto A va a ser paralelo a aquel plano en el cual A no estaba. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues bien, consideren, aquí un teorema que decía que por un punto fuera de un plano pasaba solamente una línea por ese punto que era perpendicular al plano. Vamos a considerar la línea AB, que es la única línea que pasa por ese punto A fuera del plano PQ y que es perpendicular al plano PQ. Que pasa por el punto A o que contiene al punto A. Esos teoremas lo demostramos aquí. Con la condición de que esa línea es perpendicular al plano PQ, al plano en el cual el punto A no está. Esa es la única línea que es perpendicular a este plano PQ y que pasa por ese punto A. Un teorema dice que eso ocurre. Bueno, pues también nosotros probamos que por un punto en una línea pasa un único plano que es perpendicular a esa línea. Vamos a considerar el plano MN como el único plano que es perpendicular a esa línea AB en el punto A. Entonces el único plano MN que pasa por ese punto A en esa línea AB, que es la única que es perpendicular al plano que es PQ y que pasa por el punto A, que es perpendicular a esa línea en ese punto A. ¿Okay? Bueno, entonces fíjense que hemos visto. Entonces, observen. Que esos dos planos, el PQ y el MN, son perpendiculares a esa línea AB. ¿Por qué? AB, repetimos, es la única línea que es perpendicular al plano PQ, pasando por el punto A, y NN es el único plano perpendicular a la línea AB que pasa por el punto A. Así que esos dos planos son perpendiculares a esta misma línea. ¿Okay? Y entonces teníamos un teorema que fue el que yo puse aquí, que decía, que probamos ya, que si así dos planos son perpendiculares a una misma línea, los dos planos son paralelos. Luego, por un teorema anterior, esos dos planos, el MN, va a ser paralelo al PQ. Y eso, miren, era lo que queríamos demostrar. Queríamos ver que existe un único plano MN que pasa por ahí, con la condición de que ese plano MN va a ser paralelo a P. Y aquí lo tenemos. ¿Okay? Pues esa es la demostración de este teorema.
Y con esto concluimos esta lección número 37. Nos vemos próximamente en la número 38. Recuerde copiar los teoremas, sus pruebas y las figuras, los diagramas en que se basan, que nos ayudan a visualizar lo que estamos probando. Nos vemos entonces.